tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a esta edición de La Caja Negra en este horario de verano. Esta noche vamos a tocar el caso del fiscal general del Estado, hoy con permiso Javier Díaz Verón. ¿Cómo está la investigación a Díaz Verón en lo que respecta al supuesto hecho punible, enriquecimiento ilícito? Nosotros vamos a hablar con el abogado del fiscal general del Estado, con su contador y con el profesional perito que hizo un trabajo en el que concluye que efectivamente los bienes se corresponden con sus ingresos de los últimos 10 años. Y vamos a preguntarnos si este trabajo realizado por un profesional perito contador, el Ministerio Público, la Fiscalía, va a considerar o cómo va a reaccionar en relación a este trabajo. Ellos también van a pedir otro informe, otro peritaje de los ingresos de Díaz Verón, porque lo que hablábamos incluso el domingo pasado a la noche en Cara Cruz con el abogado de Díaz Verón, el abogado Mario Aníbal Eliseche Baudo, hacía referencia a cuestiones que no se compadecen con las publicaciones específicamente de un medio de prensa, el diario ABC Color. Vamos a desarrollar este tema. Ahora te mostramos el informe que hemos preparado en base al trabajo que realizó el perito contratado por la defensa de Díaz Verón y que concluye en que efectivamente hay una correspondencia con sus ingresos. Informe pericial contable concluye que los ingresos de Díaz Verón están sustentados. El informe pericial contable elaborado por el perito contador licenciado Walter Daniel Ovelar Fernández en fecha 2 de febrero de este año, en el marco de la causa número 03-2018 caratulada Francisco Javier Díaz Verón y otros sobre enriquecimiento ilegítimo, concluye que tanto el fiscal general del Estado como su esposa María Selva Morínigo Vargas han demostrado solvencia patrimonial y financiera a lo largo de los 10 años, 2007-2017, que han cubierto dicho trabajo contable. Para efectuar su estudio, el perito del Poder Judicial se basó en las documentaciones contables, financieras y tributarias a las que ha tenido acceso conforme a los principios que rigen la contabilidad científica. El licenciado Ovelar Fernández agrega en su reporte que Díaz Verón registra un saldo positivo de fondos a su favor de guaraníes 398.340.309, el cual está plenamente sustentado en los ingresos que ha obtenido a lo largo de estos años, en los que le cupo ocupar cargos de relevancia institucional nacional. Asimismo, su esposa registra un saldo positivo de fondos a su favor de guaraníes 380.348.553, sustentados igualmente los ingresos obtenidos en los años en los que se dedicó a actividades profesionales, comerciales y ganaderas. De acuerdo a lo expresado por el perito contable, en la realidad de los hechos y del sentido común, la sociedad conyugal de los Díaz Morínigo tiene sus patrimonios integrados y sus ingresos son aplicados donde les parece que obtendrán mejores beneficios. Agrega que los hijos de la sociedad conyugal no poseen inmuebles inscriptos según fue informado por la Dirección de Registros Públicos, siendo Yerutí Díaz Morínigo la única que posee un vehículo que fue adquirido por su padre. El informe pericial contable incluye los estados de origen y aplicación, es decir, los ingresos y egresos de los fondos debidamente documentados por la pareja en los últimos 10 años. En ese sentido, se observa que el total de orígenes o ingresos de Díaz Verón por el periodo de 10 años asciende a 5.8.596.649 guaraníes, mientras que sus aplicaciones o egresos de fondos ascienden a 4.610.256.640 guaraníes, de donde surge la diferencia positiva mencionada más arriba. Dicho monto o saldo contable a su favor es al 31 de diciembre de 2017. En cuanto a la señora Morínigo Vargas, el perito señala que se han consolidado los orígenes o ingresos de fondos recibidos y documentados, en los que se observa que los mismos ascienden a 8.346.609.388 guaraníes, mientras que sus aplicaciones o egresos en el mismo periodo de 10 años
fueron de 7.966.260.836 guaraníes, siendo la diferencia positiva a su favor de 380.348.553 guaraníes al 31 de diciembre de 2017. Bueno, nosotros hacemos la salvedad de que este informe lo elaboramos en base a lo que vamos a hablar esta noche con el licenciado Walter Ovelar, perito contador. Exclusivamente revisamos esa documentación y este informe preparamos en relación a eso. No es una conclusión que hacemos nosotros. Doctor Mario Aníbal Eliseche Baudo, ¿cómo le va? Buenas noches, Jorge. Una vez más, muchas gracias por este espacio. Un saludo a tu audiencia, a la audiencia Unicanal. Y el agradecimiento natural es por darnos la posibilidad de darle continuidad a este tema, ¿verdad? Que viene siendo un tema muy complejo, muy sensible. Y estamos acá para tratar de aclarar fundamentalmente a la opinión pública las dudas que pudieran quedar en el tintero, dado que la campaña periodística ya data de aproximadamente 2 meses y eso perdura en la conciencia colectiva. Está también con nosotros el contador Robert Alegre. Usted es contador de la familia Díaz Verón Morínigo. Tal cual. Yo soy el licenciado Robert Alegre, presto servicios contables a la familia. Fui contratado en ese desarrollo de esa profesión. Tengo mi licenciatura en ciencia contable, también el título de auditor. Trabajo para varias firmas locales e internacionales y en el desarrollo de eso fui contratado por ellos para prestar ese servicio profesional. Y también está con nosotros el licenciado Walter Ovelar, perito contador. ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches, Jorge. Buenas noches a tu audiencia. Sí, efectivamente he sido contratado por el doctor Díaz Verón para realizar un informe pericial contable en el marco de la presente causa, y los cuales se basan en la documentación contable, financiera, administrativa a la que he tenido acceso, lo cual luego de realizar ese análisis desde la óptica contable, yo soy profesor de contabilidad y de auditoría desde hace varios años y también perito contador desde hace varios años, me ha llevado a la conclusión de que la sociedad conyugal compuesta por el doctor Díaz Verón y su señora esposa, la señora Selva Morínigo, poseen suficientes ingresos han tenido suficiente ingreso durante 10 años que justifican plenamente los bienes que han adquirido o los gastos que han realizado, y el 100% de esos ingresos están documentados, han sido auditados, periciados por mí como profesional, y la conclusión es contundente. La señora, así como lo dijo el informe, el doctor Díaz Verón ingresó en 10 años, 5.000 millones aproximadamente, egresó 4.700, tiene un saldo positivo a su favor de 300, casi 400 millones. La señora, de la misma manera, la señora Morínigo ingresó documentados plenamente con declaraciones juradas de IVA, de impuesto a la renta personal, de impuesto a la actividad rural y agro, y también sueldos plenamente documentados de 8.000 millones, menos su egreso de 7.700 millones, tiene un saldo positivo de 400 millones también. Eso es básicamente la conclusión a la que llego, de que el patrimonio de ellos está sustentado contablemente en documentos que son públicos, o mejor dicho, documentos que han pasado por la fiscalización del Estado paraguayo. Un poco para poner en contexto, si bien ya mencionó parte de lo que es su currículum, usted trabajó o estuvo en el Ministerio Público, en el laboratorio forense por mucho tiempo, me dijeron. Así es, yo me desempeñé como asesor y perito contador en el Ministerio Público por aproximadamente casi 14 años y medio. Me dedico a la profesión contable desde hace prácticamente 30 años. Soy auditor desde hace 28 años. He tenido
causas muy importantes en el Ministerio Público y también con el Ministerio Público y también fuera del Ministerio Público. Me dedico principalmente a la auditoría y soy profesor universitario, tengo una maestría en contabilidad en los Estados Unidos y cuando a mí me han planteado esta causa, yo he hecho lo que le denominamos un análisis de riesgo profesional para aceptarla y para trabajar en la misma. Y en ese sentido, la hipótesis que elaboré cuando fui contratado era de que fue confirmada con los hechos, con los documentos, que hay correspondencia entre lo que el fiscal y su señora esposa ingresaron y lo que egresaron. Yo le preguntaba una especie de su currículum de dónde viene, por una cuestión de que podamos definir de que hay cierta garantía en cuanto a la objetividad del trabajo que usted realiza, porque convengamos que su currículum le antecede este trabajo. Porque acá puede surgir el sentido de que cuando usted contratado por la parte que hoy está siendo investigada, ¿qué garantías de objetividad puede haber en un trabajo profesional? Sí, como profesionales estamos sujetos a esos riesgos y mi prestigio profesional, mi reputación como tal, está, digamos que expuesto. Y en ese sentido he sido lo más cauteloso, lo más prudente en realizar este trabajo. Me he munido de todas las documentaciones que me han facilitado, acá el contador, el licenciado Alegre, y también manifestaciones que me han realizado el doctor Díaz Verón y su señora esposa, para armar un informe que sea objetivo, un informe que sea demostrable, o mejor dicho, cuyos resultados puedan ser repericiados, reauditados posteriormente, porque la documentación a la que tuve acceso es contundente. No se puede discutir una declaración jurada de años atrás, no se puede discutir un préstamo de 200 millones que la señora obtuvo ya en el 2008, no se pueden discutir millones de préstamos que la señora obtuvo, no se puede discutir que la señora tiene actividades comerciales del 90, no se puede discutir que el doctor Díaz Verón tiene actividades profesionales en alta jerarquía en la función pública, lo cual le ha permitido acceder a salarios que están por encima del promedio de lo que cualquiera podría ganar. Entonces, todos esos documentos son incontrastables. En cuanto a las inversiones que tienen, con lo que ellos ingresaron en ese periodo de 10 años, se puede mostrar 100%. ¿Cuál es el trabajo, licenciado Alegre, que usted, o sea, como contador, se determina, una cuestión práctica para que la gente entienda cómo se hace esa tarea, ¿verdad? Uno tiene sus ingresos, el doctor Díaz Verón, y usted le lleva, la contabilidad factura por factura, y a eso también se suma lo de la esposa. Sí, en ese sentido tenemos que ordenar un poco las ideas. La contabilidad en su registración responde a un protocolo. Ese protocolo está ceñido y está enmarcado a lo que establecen las leyes, y todo eso se ejecuta dentro de ese marco y está sujeto y disponible para cualquier requerimiento en materia de exposición de esa información. Realmente cada contribuyente en este caso está sujeto a distintos impuestos y categorías. En el caso del doctor Javier, él por lo menos está tributando la categoría de renta personal, que es por el rango incidido respecto a los salarios que obtiene. Y con respecto a la señora, ella viene ya haciendo un tributo acerca del IVA, viene haciendo también sobre el IRAGRO, porque hace movimientos ganaderos ya desde los años 90 en adelante, inclusive con un esquema anterior a la modificación tributaria. Y por el otro lado también tiene el IVA. Y en el último periodo también ya fue incidido en el rango, y hablamos de renta personal. ¿Qué? Cuando enseguida estoy contigo, doctor. ¿Cómo no? A mí discúlpame, sí. Es muy importante que los técnicos brinden esta explicación por sobre lo jurídico, ¿verdad? Claro, no, pues yo también, de paso, hacemos que esto sea bien didáctico, porque es una cuestión técnica que no todos podemos llegar a entender o a comprender, ¿verdad? A ver, le quiero preguntar, licenciado Ovelar,
¿Cuáles fueron esos documentos bases que usted tuvo que acceder para llegar a esta conclusión? ¿Qué se tiene en cuenta? En primer lugar, la declaración jurada de un funcionario público, en este caso Díaz Verón, desde el momento en que ingresó a la función pública. Así mismo es, Jorge. El doctor Díaz Verón es funcionario público, creo que del año 89, y tiene varias declaraciones juradas presentadas a la Contraloría en ese periodo. La que yo he considerado por un tema de periodicidad, como 10 años es lo que se me pidió analizar, he considerado sus últimas declaraciones juradas presentadas a la Contraloría, la de 2011 y la de 2015. El doctor Díaz Verón en ese periodo no ha tenido un incremento patrimonial importante. El 208 millones de guaraníes es la diferencia positiva que tiene a su favor en incremento patrimonial. Y te puedo mencionar algunos ítems que son significativos, importantes dentro de esta declaración, que han sido confirmados posteriormente por las declaraciones juradas presentadas a la subsecretaria de Estado de Tributación, ya sea su IRAGRO, su IRP y sus sueldos. Te comento más, el doctor Díaz Verón ha declarado vehículos, los cuales han sido confirmados plenamente por el registro público del automotor. Ha declarado ganado. Él es ganadero, te digo ya que él en su declaración jurada, esto no está mencionado acá gráficamente, pero lo expliqué en una parte. En el 2003 él tiene una declaración jurada ante la Contraloría donde ya declara 150 cabezas ganado. Y esas cabezas ganado se han ido vendiendo, ha habido pase de categorías, nacimiento, etc. Y en la última declaración jurada ante la Contraloría declaró 250 cabezas ganado, las que fueron confirmadas plenamente por Cenaxa. Y esas cabezas, varias de esas cabezas fueron vendidas, lo que le produjo un ingreso de aproximadamente 600 millones en este periodo investigado que yo audité. Otra cosa, el señor Díaz Verón también declaró acciones, lo cual ha sido plenamente corroborada por la Abogacía del Tesoro. También declaró pasivos, préstamos en cooperativa universitaria, bancos del sistema financiero. Ha declarado vehículos. Él adquirió un vehículo, un Toyota Hilux en el 2013-2014 y eso está plenamente declarado ante la Contraloría y está impactado en su flujo de ingresos y egresos como una inversión que lo ha hecho en cuotas. No lo ha comprado al contado, sino lo ha hecho en cuotas. Entonces, en el análisis de su patrimonio entre 2011 y 2015, hay un incremento del mínimo de su patrimonio. Pero lo importante, Jorge, es su estado de ingresos y egresos, origen y aplicación de fondos. ¿En qué sentido? El doctor Díaz Verón, como funcionario en las categorías más importantes del sector público, ha ingresado mucho dinero en ese periodo, plenamente confirmados por sus liquidaciones de sueldo, sus créditos en las cuentas bancarias donde la Fiscalía o otras instituciones le depositaban, lo cual hace de que, por decirte, él ingresó en 10 años 3.500 millones de sueldo. También era profesor, es profesor. Ingresó también ese concepto. Y ingresó también en concepto de ventas ganadas, plenamente documentado, informado a la Fiscalía, lo cual consta mi informe. A ver, doctor, tengo que hacer una pausa porque tengo que definir una cuestión. ¿Cómo después, por favor, me explica, sí, entra cuando usted dice accedimos a la declaración jurada de Díaz Verón? Sí. ¿Cómo se consideran el movimiento económico, los bienes de la esposa en esta historia? Correcto. Por favor, si me puede responder a la vuelta de la pausa, ya venimos. Bueno, seguimos en la Caja Negra en este horario de verano. Esto que le consultaba al licenciado Walter Ovelar. Licenciado, porque lo que se instala es que, a ver, el fiscal general del Estado, y con permiso, Javier Díaz Verón, como tiene una disponibilidad de recursos y le entrega a su esposa para que ella trabaje ese dinero. O sea, en este trabajo que usted hizo,
de verificar la documentación y de concluir en esta correspondencia de sus ingresos, ¿cómo se hace el trabajo técnico para determinar lo que también la esposa posee? Y es muy sencillo eso, Jorge. Es una sociedad conyugal, es como una empresa, con dos socios, el esposo y la esposa. Y él le pasa a ella, él le pasa a él. Y en algunos casos está documentado, en otros casos no, pero es como una transferencia que uno Igual hace. se puede hacer eso. Lo si que hay, vos si podrías hay... hacerle, por ejemplo, te explico nomás con una analogía. Si vos tenés un hijo y le querés dar dinero para que se vaya a viaje, se le da eso. Lo mismo ocurrió en este caso. O sea, que mi esposa a mí me pide cosas también de valor, de alto impacto financiero, y yo le doy. No hay problema. Lo que pasa es que yo no soy funcionario público. Pero en el caso del doctor Díaz Verón, eso está plenamente justificado porque esa plata, ese dinero, tiene su origen plenamente justificado. O sea que él puede disponer de su patrimonio. Nadie le priva a él de disponer de su patrimonio como a él le parezca. Él le puede dar a su señora, puede donar, le puede dar a su hijo, puede constituir sociedades. Pero él tiene excedente. Y todos esos excedentes están reflejados en el informe. Lo que el doctor Díaz Verón le pasó a su señora porque tenía disponibilidad financiera está reflejado en el informe. Está plenamente reflejado que de su patrimonio, de sus ingresos, eso fue transferido a su esposa. ¿No tiene nada que ver que, por ejemplo, tenga separación de bienes? No tiene nada que ver. Es un acuerdo, yo puedo hacer lo que quiero con mi plata, se lo doy a mi esposa, a mi padre, a mis hermanos, a mi hijo. Es totalmente lícito. Con lo que tiene la esposa del fiscal general del Estado, al hacer esta correspondencia, este examen de correspondencia, este peritaje, ¿puede ella decir parte de lo que yo tengo acá vino de los bienes de mi marido? Sí, así mismo. Si uno suma los ingresos de ella, de la señora Morínigo y el doctor, es plenamente justificable eso. O sea que lo que ellos ingresaron, aproximadamente 16.000 millones en 10 años, ha sido aplicado en vehículos, en acciones, en sociedades, en gastos, y eso está totalmente documentado. Obviamente, vos si le das algo a tu esposa no lo documentás, pero en manifestaciones que ellos me han hecho, porque una de las técnicas de auditoría es la indagación, o sea, yo le pregunto, ¿y esto cómo es? Y luego veo si hay antecedentes financieros de eso, y existen esos antecedentes. A ver, le pregunto acá al contador de la familia, ¿yo puedo, por ejemplo, comprar una propiedad en $1 millón y te digo, hacerme figurar que, no, al revés, que compré en 1.000 millones de guaraníes, hacerme figurar que costó $1 millón? ¿Se puede hacer eso? No, definitivamente. Hay que ser claros en eso. Las operaciones radican fundamentalmente sobre documentación y lo que respalda cada transacción y que sustentan una información contable son los documentos. Y eso también están vinculados organismos e instituciones que validan esa operación. No hay una arbitrariedad en manejar entre las partes eso. Por lo menos no se manifiesta hacerlo así. Claro, porque, a ver, doctor, porque eso también uno lee de alguna de las publicaciones de la denuncia, ¿no? Hizo figurar tanto, dice. Sí. Acá volvemos al origen, ¿verdad? Se distorsionó la realidad de los hechos. ¿Por qué? Porque los documentos que nosotros tenemos y que fueron presentados a la Fiscalía para su estudio, evaluación y como parte integrante de actos investigativos revelan de que en el caso de la propiedad adquirida por la sociedad Salty River, de la cual la señora María Selva Morínigo es accionista en un 25%, solo en un 25%, una cuarta parte del capital social, se trata de una propiedad adquirida por uno de los accionistas, accionistas de una sociedad que también forma parte del grupo accionario, que antes de constituir esa sociedad la había adquirido en 1.000 millones de guaraníes, pero a título personal como persona física. Y compró la propiedad con conflictos jurídicos, porque era una propiedad que por un lado tenía derechos sucesorios de 7 herederos y en paralelo también una demanda de usucapión.
Se llegó a ese monto porque se acordó con los herederos en ese momento, 1.000 millones de guaraníes. Esa tercera persona que fue testigo presente, físico, que compareció a requerimiento de la Fiscalía, dio esa explicación que después vende a la sociedad Salty River en 540 millones de guaraníes. Este es el Recalde. Rubén Recalde, que también es socio, es accionista de una sociedad que es socia de, o accionista de Salty River, ¿verdad? La manipulación del enfoque deliberado, digo yo, ¿verdad? Hace suponer de que hubo una subvaluación a la hora de hacer la transferencia de Rubén Recalde a Salty River, ¿verdad? Donde supuestamente se buscaba evadir impuestos. Esa es una falacia por el hecho de que los antecedentes revelan y prueban de que esa propiedad la compró Rubén Recalde a título personal y en época posterior le vende a Salty River. Cuando él adquiere esa propiedad, Salty River no existía. Él adquirió una propiedad en una negociación que tenía conflictos de carácter jurídico, ¿verdad? Cuando vende la propiedad a Salty River, la vende en 540 millones de guaraníes porque eso es lo que se acordó, porque esa sociedad tuvo una complicación jurídica a raíz de una demanda de usucapión que estaba vigente. ¿Cómo salta que esa propiedad cuesta 1 millón o salió $1 millón? Porque eso salió así eso mismo, está instalado. Está instalado y en realidad, Jorge, es curioso que una periodista de investigación de la trayectoria y de la experiencia como la señora Rosana Escobar tenga que llegar a concluir un monto absolutamente irracional, porque creo yo, y también creo no equivocarme, de que es muy difícil encontrar acá en Paraguay una tierra que tenga la cotización de $50.000 la hectárea. Ni siquiera sobre ruta en el departamento del Alto Paraná o en el departamento de Caguazú, donde realmente la cotización es alta, encontramos esos valores. Esta propiedad no está sobre la ruta, está en limpio y está a por lo menos 800.000 metros de la ruta, ¿verdad? Esa cotización es inexistente. Claro, esos $1 millón puede surgir a partir de ese cálculo que se hace, 50.000. Ni aún, aunque hagas el UNE con flecha, multiplicación, división, eso por la etcétera. Cantidad de hectáreas tampoco son 20 hectáreas. 20, no llegan, pero ni tirando con chicle. Te digo más, nosotros hasta estamos en condiciones de ofrecerle a Inmobiliaria del Este, que es el grupo Sucolillo, pero no solo a mitad de precio y menos, porque puede resultar un negocio inmobiliario para ellos, no es el negocio inmobiliario de Salty River, ¿verdad? O sea, si de repente ellos están interesados, se les regala la propiedad en el precio, que fijen ellos el precio, ya que ella, cuando señala su fuente, habla de personas que manejan del sector inmobiliario. Entonces, que vaya, en todo caso, los peritos que forman parte del staff de Inmobiliaria del Este, que tasen y bueno, se le vende la propiedad. Claro, yo como hago también periodismo de investigación, digo nomás, sin ánimo de defenderla a la periodista porque no la conozco, uno puede hacer ese cálculo. Hace una consulta a alguien vinculado al sector inmobiliario y el que a lo mejor te pasó el dato te dijo 50.000, entonces vos haces ese cálculo en base a 20 hectáreas. 10 hectáreas, 50.000, 500.000, 20 hectáreas, $1 millón. Ahí sale, entonces por eso yo le preguntaba, ¿de dónde salen los $1 millón? O sea, uno puede presumir que sale de ahí efectivamente, de ese cálculo del valor por hectárea de la propiedad. Bueno, ese es un cálculo matemático básico que puede hacer mi nieto de 7 años, claro. Multiplicar 5 por 10, 50, 2 por 10, 20, lo ¿verdad? Lo que usted dice que no se compadece la realidad, el costo de la propiedad ahí en limpio en $50.000 la hectárea. Por eso te digo, Jorge, el periodismo de investigación tiene que ser serio. Precisión. No pasa precisamente por cálculos matemáticos y sumas antojadizas, ¿verdad? El precio de la tierra está ahí latente, uno consulta en internet, etcétera, y te dan las referencias de lo que cuesta la tierra en limpio. ¿Cuánto realmente pagó la esposa del fiscal general del Estado por esa propiedad? Realmente la sociedad adquiere, una vez que se constituye Salty River,
ahí la sociedad, conforme a sus planes de negocio, adquiere esa propiedad. Esa sociedad, la esposa del fiscal tiene 25%. La de esa sociedad. señora María Selva posee 25% de esa sociedad en su inicio. Es importante señalar eso, que a la hora de la constitución de la sociedad, ella a título personal como accionista posee el 25%. Y la sociedad es la que hace la adquisición del inmueble en este caso, no la señora María Selva, que también es importante marcar bien las líneas para entender y para que también la opinión pública vaya asimilando esto. ¿La sociedad cuánto pagó por esta propiedad? La sociedad pagó, en una primera etapa pagó 540 millones de guaraníes y después se fue anexando otros títulos propios de la gestión y llegó a valores de 700 millones aproximadamente. Licenciado Velar, ¿esto está contemplado allí en el trabajo que usted hizo? Así mismo, La Jorge. adquisición, digo, de esta propiedad. Sí, dentro y de me esa gustaría sociedad. mencionarte los antecedentes comerciales de la señora María Selva Morín. Digo. En los informes periodísticos, en los artículos que aparecen en los diarios, se pretende presentarla como que no tiene antecedentes comerciales. Te doy algunos datos. En el año 1990 ya se inscribió como contribuyente de faeneamiento de animales, que decir, ya tenía ganado. Constituye varias sociedades unipersonales en el 93, 94 y tiene ganado y ha vendido, te digo cuánto ganado ha vendido en este periodo, no cuando el fiscal general asume su cargo, sino que muy anterior a eso, la señora ya tenía movimientos de venta de ganado vacuno. Y también otro dato importante es que la señora en este periodo de tiempo ha obtenido millonarios préstamos del sistema financiero. Corroborable. Corroborable, informados por los bancos, la fiscalía ya está a conocimiento de eso. Y un banco no te da plata si no tenés capacidad de pago, historial de pago bueno. Claro. Eso es contundente, Jorge. Porque, y te doy un dato, en el año 2008 ella ya tuvo un préstamo de 220 millones en el sistema financiero, hace 10 años. Quiere decir que tenía una capacidad de pago por lo menos muy elevada. Lo que se presenta, doctor, es que lo que yo digo, me quedo con lo que he leído, de que la esposa del fiscal general del Estado fue funcionaria, fondo ganadero, si no estoy equivocado, se retira, ella cobra 200 o 250 millones de guaraníes y eso es todo lo que posee. Sí. Esa es la historia elucubrada, digamos que por el periodismo de investigación, ¿verdad? En donde para mí no pasa de ser una fábula, Jorge, al momento de contrastar todo lo que se venía publicando y el trabajo que realizó Walter Ovelar. En donde en la fábula periodística lo que se pretende instalar como cierto es de que Javier Díaz Verón saca del patrimonio del Estado paraguayo 3.000 millones de guaraníes, le pasa bajo la mesa a la esposa para que cree una sociedad y que la señora esposa del fiscal general crea dos sociedades de fachada, ¿verdad? Guarda ese dinero y presenta pagarés para justificar, digamos, que el capital social. Esa es la fábula periodística. La realidad es absolutamente otra. La primera realidad que desmorona esa historia montada es de que está probado documentalmente de que no se puede hablar de enriquecimiento ilícito desde el momento en que se realiza una pericia contable en base a documentos públicos, que son las dos declaraciones juradas, ¿verdad?, que revelan y demuestran de que no hubo desvío de fondos. No falta un solo guaraní del presupuesto del Ministerio Público. A eso hay que sumarle también de que el Tribunal de Cuentas tiene aprobadas las ejecuciones presupuestarias de la Fiscalía General que le corresponden al mandato de Javier Díaz Verón hasta el año 2016. Y yo tengo la información proveída por él mismo de que también para el control de la ejecución del año 2017 el Tribunal de Cuentas ya se abocó a su estudio y requirió todos los antecedentes al fiscal general interino. Con eso, en este escenario real, se desmorona la tesis de que podría haberse
utilizado dolosamente el patrimonio del Estado paraguayo para beneficio propio. Claro, pues ahí también, a ver, doctor, hay que decir lo siguiente. No sé si usado recursos del Ministerio Público propiamente, porque también se puede presumir de que en su condición de máxima autoridad del Ministerio Público se pudo haber hecho un guiño a un caso y haber recibido dinero extra por ese guiño en algún caso. No sé si me explico. Sí. Pero, o sea, ahora lo que usted dice, que todos los bienes que se pudo haber comprado con ese guiño del dinero extra está justificado Así y se mismo. compadece con sus ingresos. Así mismo, podría darse esa teoría, ¿verdad? De que haya recibido dinero, producto de coima o de lo que fuese, ¿verdad? Pero también esa circunstancia cae de suyo desde el momento en que se realiza un estudio serio, contable, que revela de que hay correspondencia entre los ingresos y los ingresos. Yo le preguntaba y hago este comentario porque un ex comandante de la Policía Nacional me dijo, yo no toqué dinero público, yo le hacía ganar la licitación a las empresas privadas y la empresa privada me daba a mí el dinero. O sea, digo nomás que también hay formas y formas, no precisamente desviar recursos del presupuesto del Ministerio Público. Correctísimo, esa línea de razonamiento es correcta. Pero te vuelvo a insistir, ¿verdad? Desde el momento en que una pericia que está sujeta a una reverificación, ¿verdad? Por realmente entendidos en la materia, a la hora de contrastar el trabajo del licenciado Walter Ovelar, pueden llegar a la conclusión de que tampoco esa circunstancia se da. Tampoco esa circunstancia se da. Porque ¿cuál es el objetivo del castigo de la conducta punible que guarda relación con el enriquecimiento ilícito? ¿Cuál es el sentido? Castigar la falta de posibilidad de justificar los ingresos, ¿verdad? Y el patrimonio, los ingresos y el patrimonio incorporado al funcionario público, ¿verdad? Ese es el sentido del castigo de la norma, ¿verdad? Cuando acá el licenciado dice, este trabajo que él hizo se puede y él somete a una reverificación, ¿verdad? Que lo puede hacer hoy el fiscal o la fiscal que tiene a su cargo la investigación, ¿puede, por ejemplo, darse licenciado de que usted descuidó, no revisó, no miró algo? Puede ver, por ejemplo, mira, no Sí. tuvo en cuenta tal o cual propiedad había sido, o sea, o en este trabajo que usted hizo, te contesto. abarcó todo. El tema de las propiedades se verifica contra los registros públicos. Y los registros públicos informan lo que el doctor Yaverón declaró ante la Contraloría, 2 propiedades en San Bernardino que los compró creo que allá por el 2000 y algo. La señora se informó también los vehículos, informó el RUA, Registro del Automotor, y lo mismo ocurrió con sus hijos. O sea que los informes ya están, son informes públicos, de los registros públicos. Y el resto de los egresos, ya sea en gastos o inversiones, está plenamente justificado. Tenemos otro dato, Jorge. La señora en este periodo de 10 años ingresó 4.700 millones en IVA, en IRAGRO, o sea que facturó. Eso está documentado. Facturó como en guía de ganados, venta de ganados, 400 millones. Y en salarios también, porque fue funcionaria pública hasta el 2013, 750 millones. Plenamente confirmado, informado a la Fiscalía. También recibió una remuneración por retirarse anticipadamente del fondo ganadero. Sí. También tiene préstamos del sistema financiero en este periodo de 1.700 millones. Prácticamente un promedio de 200 por año. Quiere decir que la señora ante el sistema financiero ya podía justificar un préstamo de 200. Yo te cuento nomás una anécdota. Hace poco viajé al exterior y pedí una tarjeta de crédito en un banco de 20 millones. No me dieron. O sea que para que te den en el 2007 un préstamo, en 2008 un préstamo de 200 millones, tenés que tener un ingreso realmente un sólido, un respaldo importante. financiero importante. Y por eso te digo que está, y también el doctor Yaverón le transfirió a ella parte de su patrimonio, sus ingresos, para que ella realice inversiones, lo cual es lógico, lo cual mi padre en su momento lo ha hecho conmigo, yo voy a hacer en su momento seguramente con mi hijo si tengo disponibilidad,
lo cual es plenamente válido y se lo hizo también a sus hijos. Tengo que hacer una última pausa, después cerramos y quiero saber, doctor Eliseche Baudo, con este informe profesional que hizo el licenciado Walter Ovelar, ¿qué le dijo el Ministerio Público? A la vuelta de la pausa me responde. ¿Cómo no? Ya venimos. Bueno, seguimos en la caja negra. Doctor Eliseche Baudo, este trabajo profesional que hizo el licenciado Walter Ovelar, ustedes arrimaron a la... Bueno, en realidad le recusaron ya a José dos Santos, ¿verdad? Porque él no tuvo en consideración una respuesta, el otro día me explicaba, de la Abogacía del Tesoro en relación a la conformación de las sociedades anónimas. Sí, ese es un tema, insisto, la recusación es un resorte procesal válido y es un derecho concedido a las partes, ¿verdad? Porque forma parte, y valga la redundancia, de la amplitud e inviolabilidad de la defensa en juicio. Y no se debería de llevar al plano personal ni nada por el estilo, ¿verdad? Nosotros consideramos de que no existen méritos como para convocarle a una declaración indagatoria desde el momento en que se presenta un trabajo técnico-científico que amerita su contrastación. ¿Por qué? Porque este trabajo técnico desvirtúa preliminarmente las sospechas que pudieran girar en torno a la esposa y al fiscal general, ¿verdad? Y presentada la pericia, lo que corresponde, ¿verdad?, dentro del marco de la investigación, es remitir al laboratorio forense para que a través de un mecanismo administrativo se designe un perito y ese perito se aboque al estudio para determinar si realmente puede considerarse un trabajo válido, un trabajo realmente con aporte positivo, con el sentido de aclaración, de búsqueda de la verdad, etcétera, ¿verdad? O sea, debe indefectiblemente Por último, desembarcar. ¿cuál es la manera, usted que es profesional, abogado, en este tipo de situaciones? Yo suelo escuchar que se presentan tres tipos de trabajo similar al que hizo el licenciado Ovelar. El de la defensa, la fiscalía y un tercero, para salir de la duda. Acá lo que corresponde es hacer eso. No, lo que ocurre es que ahora estamos en la parte de recolección de evidencias. No se inició precisamente una investigación a nivel jurisdiccional. Lo que están haciendo los agentes fiscales es colectar las evidencias, descartar todas las posibilidades o incorporar la posibilidad de que lo que se acumuló implican méritos suficientes como para dar inicio a un proceso penal, o no. Si no hay sustento jurídico como para dar apertura a un juicio penal, entonces se desestima la causa. Hoy por todos lados escuchamos actores políticos y ahí esto está contaminado obviamente con una cuestión política que ya están pidiendo imputación en base a qué elementos, a lo que se publica en los medios. Lo que pasa es que hay que entender muy bien, estamos en campaña política, estamos a 60 días de las elecciones y en muchos políticos aflora ese componente genético que tiene Moria Kazan, que tiene algunas vedettes en la Argentina, en Las Vegas, y todo el mundo está detrás de los flashes, de las cámaras, tratando de impactar, tratando de hacer lo suyo y lo propio. Ahora, forma parte del juego, digamos que del proselitismo político absoluto. Díaz Verón vende. Naturalmente que sí. No hay que olvidar que es el fiscal general del Estado de la República del Paraguay hasta el día en que a través del mecanismo de sustitución se ha reemplazado. Todo lo demás forma parte de la elucubración y del oportunismo del momento. Bueno, doctor, gracias por su tiempo, muy amable. Muchísimas gracias, Roberto, por este espacio. Licenciado Alegre. Gracias a ustedes, Jorge. Gracias. Licenciado Velar, muy amable. A la vuelta de la pausa hablamos con Omar Ocampos, candidato a diputado por Capital, por el Encuentro Nacional. Él tiene un planteamiento puntual en relación a esto que hoy se discute nuevamente, la obligatoriedad del servicio militar. A la vuelta de la pausa, ya venimos.
Bueno, estamos en el horario especial de la Caja Negra. Está con nosotros Omar Ocampo. Él es candidato a diputado por Capital, por el Partido Encuentro Nacional. ¿Qué tal, Omar? Buenas noches, Jorge. Un placer estar aquí. Un saludo a la audiencia. Bueno, convocamos nosotros, queremos hablar. Esto que está hoy otra vez en el debate, yo decía el otro día, pues, ¿por qué discutimos esto cuando que se contempla en nuestra propia Constitución Nacional lo del servicio militar obligatorio? Incluso hay una reglamentación para los que no quieren hacer el servicio militar, dar el servicio comunitario. Que es la ley 4013, ¿verdad? Pero acá lo que se nota es que esto no se cumple. Claro, eso es lo que... Lo del servicio social. Lo que pone en evidencia es que Paraguay tiene muchísimas leyes que están ahí de adorno, que en la práctica no se ejecutan. Un ejemplo es este, que plenamente está reglamentado cómo el objetor de conciencia puede acceder a otro tipo de servicios comunitarios, en la ley 4013, ¿verdad? Pero no se aplica, es una ley de papeles que por algún motivo está totalmente olvidado por las autoridades. Tampoco nadie controla de por qué no se está ejecutando, ¿verdad? Cuando vos dijiste en la semana y se publicaba en uno de los diarios, generó mucha reacción porque yo leía que te preguntaban cómo se sirve a la patria. Vos hacías referencia en que los jóvenes en algo tienen que servir a la patria. Después, cuando escuché unas respuestas de tu parte, se aclaraba, servir a la patria no es precisamente ir al cuartel y tener un arma de fuego en mano, sino hacer referencia a servir como la parte que mencionas, lo de la ley 4013, que reglamenta lo de la objeción de conciencia, ¿verdad? Así mismo, convengamos que el servicio militar es una de las formas en las cuales el joven puede servir a su país. Pero imagínate lo que es hoy en día, por ejemplo, el problema del dengue. Qué lindo sería poder tener brigadas todos los años de voluntarios reservistas en ese sentido, pero para el ataque contra el dengue. Que 1000 voluntarios estén todos los años listos para ir a atacar frontalmente a un flagelo que es real, una lucha que es real, el dengue. O, otro ejemplo, que 1000 voluntarios, 1000 soldados de la construcción en este caso, se vayan a hacer casas para los ciudadanos que están en situaciones más precarias. Y así hay varios puntos en donde el joven puede ser útil a su país, a su comunidad, a su patria. Lo que no puede es simplemente objetar, no querer ir al cuartel y no hacer más nada. Eso es lo que yo objeto y me parece que no es el camino como sociedad, como país. A tu criterio, ¿hace falta agregar una nueva ley como planteó esta mañana un diputado liberal, el caso puntual de Edgar Ortiz? Él dice, enseñémosle a los objetores de conciencia, los que se declaran objetores de conciencia que no quieren ir al cuartel, un oficio. ¿Vos estás de acuerdo con eso? O decir, no hace falta otra ley nueva para que termine como la 4013 que tampoco se cumple. Justamente la ley 4013 ya establece las distintas opciones que uno puede acceder para poder justamente ser útil. Entre ellas está lo que son las organizaciones no gubernamentales que se dedican, por ejemplo, a construcción de viviendas, en donde los que van a acceder a ese tipo de acción, lógicamente van a ser instruidos en el oficio de albañil, en la construcción, y van a salir con un oficio de albañil. Y asimismo, el que, por ejemplo, pueda ir a trabajar con el CENEPA, va a tener algún certificado que le permita decir que es un técnico habilitado para el tema de fumigaciones, etcétera, ¿verdad? Pero hay muchas formas de ayudar de hacer patria. Te doy un ejemplo, la música. Podemos crear conservatorios de verano, ¿verdad? Para chicos o jóvenes que quieran, que tengan ese don de cultivar la música, porque hacer conciertos multitudinarios para el pueblo en las ciudades, eso también es un trabajo social, trabajo cultural social. Entonces, lo que pasa es que lo que no podemos obviar como Estado es dejarle a los jóvenes que cumplen 18 años sin hacer absolutamente nada por el país. Esa es la parte que yo no estoy de acuerdo. Yo estoy convencido que lo que llamo el servicio social obligatorio es una tendencia que todos los países del primer mundo lo han aplicado en las distintas fases de su historia. Paraguay, que pudo reunir a todo un país en 2 guerras atroces, ¿cómo es que hoy en día, en épocas de paz, no podemos convocar a nuestros jóvenes para que hagan un servicio comunitario por el país? Claro que podemos. Entonces, eso es lo que yo estoy despertando, esa atención. Creo que es un momento importante. Yo, como candidato a diputado, tengo el deber de hablar de estos temas, porque es ahí donde también queremos hacer el cambio. Nosotros hicimos una consulta, Omar, en la calle, acá en Asunción, justamente. 11 consultados, 6 respondieron que sí están de acuerdo con el servicio militar obligatorio. Tenemos el material, a ver.
servicio militar obligatorio que ahora quieren volver a aplicarlo, sobre todo que va a ayudar a los jóvenes a tener respeto por las autoridades, sentido de valor hacia la patria. ¿Qué opina usted sobre eso? Yo creo que no. Yo creo que no hace falta. Yo creo que, digamos, los padres tienen la obligación, digamos, de educar a su hijo y yo creo que el servicio militar, para mí no... ¿No debería aplicarse? Para mí no. Por una parte estaría bueno, tipo, afectan todos en realidad, pero se vería muchos para esos que están en la calle, que muchas veces ya la justicia no puede con ellos porque hacen cosas que no deberían, se le agarra por un tiempo y a todos nos perjudica de repente. No sé si debería ser obligatorio, pero creo que cada uno debería nacer las ganas de hacer el servicio militar obligatorio, porque es algo demasiado importante. Yo estoy totalmente a favor del servicio militar obligatorio. De hecho, que esa ley está vigente en Mario Abdo, yo tengo entendido que va a ser cumplir nomás. Y la gente está tomando como que todo el mundo se va a ver obligado. Mentira, el que no trabaja, el que no estudia se va a ir. Le estaría ayudando mucho a los jóvenes en sí porque ahora la delincuencia en serio hay bastante y más en los colectivos y todo eso. Me parece muy correcto y además yo creo de que se podría retocar algunas otras cuestiones que... ¿Como por ejemplo? No estoy muy enterado, ¿verdad?, de lo que podría ser retocado, pero sí me gustaría que vuelva. Así a la fuerza no, ¿verdad? Pero yo creo que sí, porque hay mucha delincuencia. Sería bueno que realmente vayan al cuartel otra vez. No creo que sea una buena opción en estos momentos, ¿verdad? Yo creo que un servicio militar obligatorio no vendría a dar el respeto que se busca. Yo creo que eso viene directamente de la familia, ¿verdad? De acuerdo a la crianza y la educación que uno tiene. No creo que el servicio militar busque ese nivel de educación, ese nivel o sea, más o menos viene a ser como a la fuerza implementar eso. Va a respetar a su papá, a su hermano, a su mamá, va a aprender trabajo, va a aprender muchas cosas ahí. Y ese es importante, yo apoyo 100% eso. Tiene que volver a los cuarteles porque los jóvenes no respetan más a nadie. Yo no tengo problemas, hay muchos están a favor, otros en contra, otros también piden mucho más que se implemente más también. Yo, por mi parte, preferiría que se implemente más la educación, ¿verdad? O sea, que sea obligatoria la educación. Yo pienso que el servicio militar es opcional porque ya en su tiempo nadie le dio cabida y con tantas violaciones que hay dentro de todos los cuarteles, así como los partidos de fútbol, ¿verdad? Yo creo que tenemos que ser mezquinos por nuestra familia. Si ellos no quisieron el servicio militar, nadie le puede obligar. Interesante escucharle a la gente. Claro que sí, el pueblo tiene que siempre manifestarse, es importante escuchar lo que ¿Viste dice. la variedad de opiniones? Me parece fantástico, de eso se trata la democracia, convivir con varias ideas en armonía. Pero yo me reafirmo en mi postura de que los jóvenes tienen que hacer algo por su país. Le hace una casa para los que necesitan casa, combatir al dengue, esta tragedia que estamos viviendo. Aparte, recordemos de que, específicamente ya hablando del servicio militar, recordemos que Paraguay es un país que tiene una historia muy fuerte en lo que se refiere a las Fuerzas Armadas. Nuestros abuelitos fueron combatientes. Entonces es importante, yo creo que mantener ese espíritu de nación en donde se respeta a nuestros soldados, a nuestros héroes, y también trata un poco de eso el servicio militar. No solamente la instrucción bélica en sí, sino también la instrucción filosófica como pueblo, que supo reivindicar su bandera en dos atrocidades que nos tocó vivir muy de cerca, ¿verdad? El caso, bueno, obviamente yo te pregunto, vos hiciste el servicio militar. Así es, Fuerza Aérea, Sargento Reserva de Aviación, Omar Ocampo se presenta. Yo decía el otro día en la radio, en Radio 1, yo no hice servicio militar, porque soy hijo sostén, hijo único. Te querés reír, pero no. No, para nada. Soy hijo sostén, hijo único. Pero he escuchado, como tu caso, y otros amigos que hicieron el servicio militar y hablan que les sirvió. O sea, como una experiencia positiva para ellos. Por supuesto, así como decía hace rato en la nota de la calle, hay casos
históricamente de abusos, de problemas que se dieron en los cuarteles, ¿verdad? Que también es real. Eso que también que uno se puede desconocer. desconocer, Hay ¿verdad? que aprender lo que estuvo mal para mejorar. Pero entonces yo rescato quienes sostienen y quienes hicieron el servicio militar y quienes se dieron cuenta, hacen una valoración después y dicen, a mí me sirvió, a mí me fue útil. Entonces, yo rescato eso. Vos puedes hablar de tu experiencia y un testimonio que es positivo. Ahora, cuando otro ciudadano hacía referencia a lo de la obligatoriedad, es por ello que se plantea justamente, y vos decías, en algo los jóvenes tienen que servir a la patria. Y ese servir a la patria no se traduce, como decíamos hace rato, necesariamente yéndote al cuartel, No, sino claro que no. haciendo otras actividades. Tenemos miles de actividades que podemos hacer que los chicos vayan a hacer tareas concretas, inclusive tareas mínimas de limpieza, incluso mingas ambientales organizadas desde un punto de ejecución específica desde el Estado, porque quiera ser o no, muchos de nuestros males que tenemos con el dengue comienzan con la limpieza y tomamos muy a la ligera ese tema. Entonces es un punto en donde podríamos tener una excelente oportunidad de que encaminemos acciones sociales comunitarias desde el enfoque del servicio social obligatorio. Léase formando parte de brigadas con los bomberos, insisto con el tema de la construcción de las viviendas, insisto con el tema de las brigadas ambientales, en fin, hay mucho trabajo por hacer. Lo que no podemos es tener esta potencia de jóvenes sin hacer nada, que terminan cayendo en drogadicción, en motochorro, a delinquir, a todo lo que es vicio. Tenemos que encaminarla hacia una conducta mucho más progresista, mucho más patriótica. En fin, es un momento importante de la nación y Paraguay tiene que plantear ese rumbo. Mi madre solía decir que el ocio permanente, sobre todo en los jóvenes, ¿verdad?, no conduce para nada nuevo. En el sentido de eso que vos estabas mencionando, tantos jóvenes, o sea, es el aprovechamiento del tiempo también, en una edad así tan determinante de crecimiento, de formación. Por eso es que algunos relacionan directamente de que ir a hacer el servicio militar obligatorio puede llegar a disminuir los índices de violencia, que yo coincido con eso, pero también cada joven, y eso está contemplado en nuestra Constitución Nacional, lo de la objeción. Y ahí es cuando se plantea esto que vos estás diciendo, porque incluso veía la semana pasada cuando un grupo de jóvenes se manifestaban enfrente al PC de un candidato presidencial y compartían las fotografías, decían no al servicio militar obligatorio. Si vos ves esas fotos, en medio del Paseo Central, República Argentina, un basural enorme. Y yo decía, mira si optimizan el tiempo libre en algo productivo, como por ejemplo esto que vos estás mencionando, cada año el mismo drama de todos los días con el tema de la basura y con el tema del dengue. Imagínate si se trabaja en eso, lo beneficioso que puede ser el aporte de estos jóvenes. Podemos, por ejemplo, reforzar lo que es la Secretaría de la Niñez y el INDI. Y mandamos voluntarios que trabajen con ellos y que comiencen a hacer su itinerario de control para ver si realmente los chicos ya no están en las calles. Cosa que hoy en día es algo increíble, como todavía no es eficiente la Secretaría de la Niñez en esa tarea. Hace unos días veía que el INDI por fin reaccionó un poquito, pero eso, si tenemos equipo humano y le involucramos a los jóvenes en esa tarea de control ciudadano, podemos ser mucho más eficientes. En ese sentido, todo apunta a que Paraguay, sin duda alguna, va a replantear este tema a corto plazo y ojalá estemos ahí para reivindicar esa labor tan necesaria de los jóvenes para con su comunidad. Tengo que ir a la pausa. A la vuelta quiero que me respondas. Si llegás a la Cámara de Diputados, aparte de este tema, ¿tenés un potencial hacer que se cumpla la ley 4013 o tenés otra propuesta en relación a este tema? Respondeme a la vuelta de la pausa. Okay. Ya venimos. Bueno, seguimos en la caja negra. Omar Ocampo, ¿vas a potenciar la ley ya
4013 en relación a la reglamentación del servicio substitutivo, ¿verdad? La ley. Sustitutivo. Sí, ¿O tenés otra cosa en mente? No, esta ley está bien planteada. Lo que ocurrió fue que no se previó cómo hacerla operativa. Entonces la legislación dejó un vacío, propone la ley, pero no establece la metodología de aplicación. Lo que debe ocurrir necesariamente, por un principio lógico, es que esta ley, la 4013, debe reformularse y adaptarse al tiempo moderno, en donde la tecnología nos ofrece una gran herramienta de captación de esa masa joven que está en edad de servir a la patria, y comenzar a crear un mecanismo en donde se les convoque y se les destine hacia las distintas opciones que va a tener el joven de poder prestar su servicio social. En eso sí, claro que sí vamos a estar trabajando. Me encantaría poder ser partícipe de la ejecución de esta nueva era en lo que se refiere a la aplicación de esta ley. Así es. Cuando vos haces referencia a esto y estás en plena campaña, convengamos, ¿verdad? En plena campaña política para llegar a la Diputación por Asunción por el Encuentro Nacional, ¿te puede restar votos esto? Pues en el sentido de la negativa que tienen algunos jóvenes, que vos también, que sos relativamente joven, captar ese segmento de jóvenes de una generación que solemos nosotros comentar con Roberto Pérez en Radio 1. Hay una generación de jóvenes que conoce muy bien sus derechos, pero nada de obligaciones. Entiendo tu pregunta, Jorge, pero yo te comento de que yo soy una voz libre y ese es mi espíritu y siempre va a ser así. En ese sentido, si yo creo que esto es algo que necesita el país y si eso implica que me gane la animadversión de un sector, pues bueno, así puede ser el tema, pero no por eso yo voy a cambiar mi forma de ver el tema, de encarar la situación. Yo estoy convencido de que todo ciudadano en edad, de mayoría de edad, debe hacer algo por su país. Eso es un principio básico de comunidad y de civismo. Y nosotros retrocedimos un poco en ese sentido y tenemos que adaptarnos a la nueva era, a la tendencia mundial de lo que es la comunidad en acción, principalmente desde el brazo joven. Y si eso implica ganarme menos votos, pues bien, de eso se trata. Hay que ser un poco también auténtico y libre, ¿verdad? Yo me mantengo. ¿Tenés, Natalia, el material, el que te había pasado de la... Pasamos al otro material, a ver. Vale. Hay que mejorar nuestro sistema educativo antes que enviarlos al cuartel. Yo creo que eso es mucho más importante, ¿verdad? Porque a mí no me sirve que enviarlo al cuartel, pero que no tengan la posibilidad de poder estudiar, de poder formarse y el día de mañana ser alguien en la vida, ya sea con un título universitario, ¿verdad? Porque eso es lo que hoy la mayoría de las empresas están pidiendo, ¿verdad? Para después poder trabajar y seguir creciendo en la vida, ¿verdad? La educación en primer lugar. Ahora se quieren oponer no sé quién porque usó Arito a un joven, porque usó Melena a un joven. Estamos en la alta democracia. ¿Qué es la democracia si al final quieren encuartelarle todo a los jóvenes que no tienen servicio militar? ¿Dónde está la democracia? Antes era un Paraguay tete, hoy es un Paraguay de papel. Y también ahí tiene que ir a estudiar, aprender oficio. Eso sería importante para los jóvenes. Más educación, digamos, en la escuela y en la casa. Solamente con eso, digamos, ya basta. O sea, yo creo que la educación debería ser obligatoria en todos los ámbitos, en la primaria, secundaria, en la universidad, ¿verdad? Que prácticamente la Universidad Nacional de Asunción está un desastre ahora y yo creo que en eso es lo que se debería invertir más. Lo que se percibe, Omar, también por estas notas que hicimos en la calle, es que hay cierto desconocimiento. Cuando se plantea esto, no es que se va a dar, como se hacía antes, el arreo propiamente y llevar a todos, a los que están en edad, ya a los cuarteles, nomás, ya ahí te vas. Sí. Claro. Antes era así. No, antes era así, claro, pero hoy no, para nada. Justamente está lo que contempla la ley 4013 que estamos hablando, ¿verdad? Claro, lo lindo es que estamos en un periodo democrático y de mucha información y cualquier adolescente de 13 años vuela con su smartphone, con su teléfono inteligente y sabe lo que pasa en todo el mundo. Es justamente por eso que estoy convencido que los propios jóvenes son los que van a reivindicar este tipo de leyes, porque van a sentirse en la necesidad de ser partícipes de lo que es el progreso de su país. ¿Quién, por ejemplo, se puede oponer? Yo me pregunto a eso. Te dicen, tenés la opción. ¿Te quería al cuartel? No, yo los militares no quiero saber absolutamente nada, le tengo fobia a los cuarteles, ponele, ¿verdad?
Pero Pues, ¿quién se puede oponer? Perfecto. Se claro. respeta tu punto de vista, pero esa actividad social, el servir a la patria, cuando vos decís que no solamente es yéndote al cuartel, ¿quién se puede oponer a ello? Sería ilógico, ¿verdad? Si vos te pones, objetás, ¿verdad? Pero tenés la ley que te da la alternativa de qué querés hacer, elegí. Puedes irte con los bomberos, puedes hacer inclusive hay trabajos de salud, de enfermería, en fin, una serie de cosas que con la era moderna inclusive podemos, como te digo, involucrar un poco también lo que es el tema cultural. Podés ir a ser parte de una orquesta musical. Lo que hace ruido, yo percibo también en la gente, es todo lo que incluya la palabra obligación. Ahí es cuando dije, ¿no, por Todos qué? quieren derechos, pero no quieren Es lo que obligación. yo te decía hace rato. Sí. Estamos en una etapa o en una generación, o nos enfrentamos con una generación, principalmente de jóvenes, como te decía, que conoce muy bien sus derechos, pero de obligación absolutamente nada. Y se rehúsa incluso, ¿verdad? Sabiendo muy bien que es su obligación, como se dice. En ese sentido, Jorge, insisto, en la era de la información es muy difícil obviar la lógica. Y la lógica nos dice que Paraguay como Estado no puede solo, no le da su capacidad para atacar ciertos frentes de acción. Y sería una excelente oportunidad involucrarle a esa masa joven que tiene energía, que tiene ganas de hacer actividades y encaminarla hacia temas positivos, porque eso le abarataría muchísimo el campo de ejecución de muchos temas. Por ejemplo, brigadas para construcción de viviendas populares, brigadas para ataque al dengue, brigadas para control efectivo de que los niños no estén en la calle, brigadas de apoyo a los bomberos. Eso haría mucho más eficiente la gestión del Estado a un bajísimo costo. También hay una preocupación de las propias Fuerzas Armadas de que se queden sin soldados. Entonces, vos tenés ahora sí el material que se había hecho en su momento desde las Fuerzas Armadas, invitando a los jóvenes a que se sumen y a que hagan el servicio militar. ¿Tenés eso? Oh, mira. Nuestras gloriosas Fuerzas Armadas radican en la grandeza de sus hombres. La patria busca líderes como vos. Con tu servicio militar, las Fuerzas Armadas te brindan los principios y valores que serán la base de tu formación. Con conocimientos militares y técnicos que te servirán para toda la vida. El servicio militar desarrolla el potencial que hay dentro tuyo. Convertirte en un ciudadano de bien. Escribe tu propia historia. Servir a tu patria es un honor. Gobierno Nacional, construyendo el futuro hoy. Del Ministerio de Defensa. Está bueno el material. ¿Verdad que está lindo, bueno? Espectacular, inspirador. Pero hay que hacer la salvedad. Vos podés ser objetor de conciencia. Y ahí es cuando se plantea la alternativa. Eso hay que hacer la salvedad. Estamos de acuerdo. Porque yo percibo nomás por las notas que hicimos en la calle, la gente dice, no, vamos a volver a lo que era antes. Van a arrear a todos nuestros jóvenes, le van a obligar a ir al cuartel. Y no es así, ¿verdad? No es así. Hay que aclarar el tema y la población no tiene que tener miedo. Lo que vamos a proponer no es que sea solamente el servicio militar, va a ser el servicio social. Y para social es muy amplio la cantidad de acciones que podemos ejecutar. Hay varios frentes que necesitan de potenciarse y los jóvenes deben estar ahí, el Estado debe encaminar ese equipo de acción. Y es un futuro fantástico que nos espera. Yo creo que Paraguay puede mucho más, siempre digo. La masa joven es muy rápida en ejecutar acciones y posicionar ideas. Y Paraguay es joven. Y eso hay que aprovechar. Bueno, vamos a cerrar con esto. ¿Vos sos candidato a diputado? Asunción, ¿qué lista? Lista 9, Partido Encuentro Nacional. Ahí estamos. ¿Y el número 2 quién es? El querido Jorge Ramos. Tal Jorge Ramos. Nuestro actor. Dice que es actor. De hecho, nos está acompañando. La gente lo ve, pero está aquí en el set. Ahí está acompañando Jorge esta noche Jorge Ramos, actor. Más conocido como José Gaspar. Más conocido como José Gaspar. Un señor actor. Imagínate la presencia de Jorge Ramos en la Cámara de Diputados. El aporte. Qué bien le vendría al país. Pues absolutamente. Cuando hablamos, por eso yo digo, cuando hablamos
en el discurso de mucha gente de la necesidad de renovar la clase política, hoy tenemos alternativas Sí, y señor. tenemos opciones lejos de los partidos tradicionales. Es cierto, venimos peleando desde hace cuánto tiempo por las famosas listas desbloqueadas. Hoy no tenemos la lista desbloqueada, pero más allá de los partidos tradicionales, el ciudadano para renovar el Parlamento tiene opciones. Por ejemplo, como la que tiene hoy con el Encuentro Nacional Taumaro Campos, y mencionábamos recién también al reconocidísimo y prestigioso actor, un orgullo para nuestro país, recorrió cuántos escenarios en el mundo con su Los cinco unipersonal, continentes, ¿verdad? los Cinco cinco continentes. continentes, Jorge Ramos. Llevándole a José Gaspar como insignia de lo que es el Paraguay, ¿verdad? José Gaspar está de acuerdo con el servicio militar. Totalmente. Está totalmente. Pero hoy el José Gaspar contemporáneo, digamos, está más de acuerdo con el servicio social. Servicio social, claro que es algo más moderno, Sí. algo más adaptable a nuestra realidad, al enfoque que la población quiere. Porque finalmente el legislador hace leyes para el pueblo porque el pueblo permite que esa ley se materialice, ¿verdad? Entonces tenemos que adaptarnos a esa realidad y la ley que se debe posicionar y volver a reglamentar es la del servicio social obligatorio. Omar Campos, gracias por tu tiempo. Muy Gracias, amable. Jorge, a vos, un placer estar aquí. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo martes en otro capítulo de La Caja Negra. Buenas noches.